Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 5, donde dice: «Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». La lección relativa en consecuencia del haber puesto al niño como ejemplo para la lección principal sobre la humildad está bien evidente, ya que lo hecho a un niño en nombre de Cristo es como si se hiciera a Cristo mismo. Esta enseñanza fue considerada anteriormente en el capítulo 10, versículo 40. Ahora bien, ¿estaba refiriéndose el Señor a un niño en sentido físico y literal de la palabra, como aquel que estaba delante de los discípulos? Sin duda, lo comprende también, pero la enseñanza alcanza a todos aquellos que se hacen niños como éste. Por otro lado, Crisóstomo comenta sobre esto y dice que, diciendo aquí un niño, se refiere a los hombres que sean así de sencillos y humildes, y abyectos y despreciable en el juicio de la gente ordinaria. Fin del comentario. El Señor dijo que para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño, de manera que todo creyente consecuente con su fe es humilde. Por tanto, el alcance de la enseñanza comprende a todos los que son hijos de Dios por la fe, especialmente sensible hacia quienes son además niños en Cristo, es decir, los que no han alcanzado la madurez espiritual, porque están empezando aún su carrera cristiana. Antes dijo que para acceder al reino tenían que hacerse como un niño. Aquí vuelve a enfatizar el elemento comparativo, el que recibe a un niño como éste. Esto quiere decir que el que recibe a un creyente en el momento del Señor es como si estuviera recibiendo a Cristo mismo, es decir, está haciendo algo para el Señor. Los creyentes y Cristo forman una unidad inseparable, ya que esa fue la gran lección que Pablo aprendió en el camino de Damasco, cuando el Señor se identificó con lo que él estaba persiguiendo, como si se lo hiciese a él mismo. La Nueva Versión Internacional dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 5 y 6. «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, de allí se te dirá lo que tienes que hacer». Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: «Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar». En el versículo anterior, la idea es de recibir a un niño. Aquí es de hacerlo pecar, poniendo tropiezo en su camino. Es necesario también hacer notar que en el texto griego la expresión «alguno de estos pequeños» expresa la idea de uno solo, como si dijese «a uno solo de estos pequeños». El pecado es considerado como grave, aunque afecta solo a uno y no a muchos de ellos. También es evidente que niño aquí debe de entenderse como un pequeño, espiritualmente hablando, porque cree en mí. Son pequeños por el poco tiempo desde su nacimiento espiritual, pero sin embargo son personas capaces de creer en Él. El Señor hace una seria advertencia sobre la conducta de quienes puedan constituirse en piedra de tropiezo para alguno de los recién convertidos. El pecado. Es suficiente con que se cometa contra
uno solo de ellos. Nótese que está advirtiendo a todos los que con sus palabras, sus obras o incluso su ejemplo escandalicen, esto es, sea ocasión para hacer caer a uno de los pequeños que creen en él. El énfasis sobre el horrendo pecado de hacer caer a un recién convertido puede entenderse por el alcance de lo que sigue, cuando dice: mejor es para él que se le cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que sea ahogado en lo profundo del mar. El Señor utiliza aquí una terminología muy significativa, como si dijese: antes de ser piedra de tropiezo, es preferible que se le mate. La frase del Señor es muy elocuente, pero también dura, al decir que es mejor que a tal persona se le ate alrededor del cuello una piedra de molino, no de las pequeñas, de las que pudiera desembarazarse, sino de las grandes, piedras de molino de grano, movida por animales, concretamente en este caso por un asno, y luego sea llevada a un lugar del mar donde haya mucha profundidad y se le arroje allí, de modo que ya no pueda regresar nunca, ya que esto evitaría el daño irreparable que puede hacérsele a un niño en Cristo. El Señor está advirtiendo solemnemente a no ser piedra de tropiezo a un creyente débil. Por otro lado, el apóstol Pablo recalcaría también esta enseñanza cuando escribe a los romanos y dice que: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos capítulo 14 y versículo 13. Note que cada cristiano debe tener muy en cuenta el pecado que señaló Jesús y tomar una determinación personal de no ser ocasión de tropiezo para ninguno de ellos, ya que ser tropiezo equivale a poner un obstáculo en el camino de un hermano. Y esto es especialmente grave en relación con la conciencia o reparo de lo que se llaman débiles, esto es, quienes no han alcanzado madurez espiritual y le afectan cosas que a otros maduros en Cristo no le afectarían. Por tanto, la actitud de un creyente puede ser causa de tropiezo para otro. El Señor está advirtiendo de esto tan solemnemente que es como si dijese: es preferible morir que llegar a ser tropiezo a otro hermano. Especialmente grave tiene que ver con llevar a otros a prácticas pecaminosas por el mal ejemplo dado. El que induce a otro a pecar es un instrumento en manos de Satanás. La primera epístola a Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tengas en cuenta que el límite de la libertad cristiana concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del débil. La fórmula favorita de alguno es semejante a la de los corintios: todo me es lícito. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6 y versículo 12. El derecho personal al ejercicio de la libertad concluye cuando las acciones son causa de pecado para los hermanos. El cuidado espiritual hacia los débiles es prueba de ser un verdadero cristiano. La primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Los versículos 7 al 11 nos van a estar hablando del mal testimonio y el propósito de salvación, ya que prosiguiendo con la enseñanza Jesús pasó a tratar el tema del testimonio, concluyendo con la expresión de su propósito salvador. Entonces, Jesús advierte sobre un mal generalizado, los tropiezos, equivalente a escándalos. Aquí tienen que ver con la inducción al pecado que hace caer a una persona. El Señor lamenta sobre el mal que causan los escándalos en el mundo. Es interesante la relación que vincula al escándalo, por tanto, el escandalizador con el mundo. Quiere decir que quien induce a otros a pecar está en el mundo y actúa como tal. Ahora bien, ¿no es acaso posible que esta acción sea resultado de un mal proceder de un creyente fuerte frente a la conciencia de un débil inducido a hacer algo que considera pecado por el mal ejemplo del creyente fuerte? Sin duda, es posible. Pero sin embargo, Jesús está considerando esto desde la perspectiva general como algo propio del mundo, es decir, del sistema organizado en oposición a Dios y su reino, ya que el mundo es perverso, saturado de pecados y de trampas puestas en el camino de los inocentes y de los incautos. Pero los elegidos de Dios, esto es, los creyentes, aunque pueden ser engañados, tropezar y caer, serán restaurados por Dios y levantados de su caída, ya que Él no dejará caído al justo para siempre. El Salmo 55 y versículo 22 dice: Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El creyente goza de la protección especial de Dios en su caminar por el mundo, como Jesús pidió al Padre: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan capítulo 17 y versículo 15. Un cristiano podrá llegar al borde del precipicio con sus pies a punto de resbalar, pero aún ahí será sostenido por Dios. El Salmo 73 y versículo 2 dice: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Los falsos profetas y los falsos cristos harán grandes señales con el propósito de engañar a los santos, pero su tarea será frustrada por Dios. Mateo capítulo 24 y versículo 24 dice: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún en la tentación mayor nunca alcanzará un nivel superior a las fuerzas que Dios comunique para salir de ella. La primera epístola a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Solo cuando la propia concupiscencia seduce al Hijo de Dios es cuando se produce la caída. Santiago capítulo 1 y versículo 14 dice: Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los que son piedra de tropiezo a otros son inevitables en la esfera del mundo, es decir, no puede haber mundo sin haber piedras de tropiezo en él, porque forman parte de su propia condición. Es imposible detener esa acción,
por la que el Señor afirma que es necesario, es decir, inevitable, que vengan los tropiezos. Un segundo lamento profundo de Cristo es una advertencia solemne de su parte, cuando dice: «Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». No es posible evitar que haya piedras de tropiezo en el mundo, pero la gravedad está en aquel que es esa piedra, es decir, el instrumento por medio del cual viene la tentación y se produce la caída. Y note que se trata de todos aquellos que inducen a otros a pecar. Es una clara insinuación hacia Judas, el instrumento en manos de Satanás en la entrega de Jesús, ya que dice: «A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Lucas capítulo 22 y versículo 22. El padecimiento del Salvador estaba determinado, pero ¿quién le entregaría en mano de los hombres para ser muerto era un inicuo? Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 23 dice: «A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». La sociedad actual está alcanzando niveles de corrupción y pecado semejantes a los de los tiempos de Sodoma y Gomorra, o a los días de Noé, antes del diluvio, ya que un sistema diabólico elaborado detalladamente induce a las gentes a pecar. El pecado ha dejado de impactar a las personas para tomarlo como algo natural y propio de una sociedad libre. Aquellas transgresiones morales que en años habrían causado estupor son ahora nuevas formas de expresión. Las relaciones personales condenadas por Dios en su palabra, advirtiendo que quienes las practiquen no heredarán el reino de Dios. La primera epístola a los Corintios capítulo 6 y versículo 9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Tengas en cuenta que son consideradas en la sociedad corrupta como manifestaciones aceptables e incluso legalizadas, ya que miles de jóvenes son arrastrados por otros al precipicio de los vicios más degenerados, destruyendo con ello sus vidas y perdiendo luego sus almas eternamente, porque hay quienes se gozan en conducirlos por esos caminos de perversidad. Para los tales, el juicio de Dios le hará insoportable una eternidad de angustia en la condenación perpetua. Sobre esto está también la advertencia de Jesús, que en una palabra de lamento hace un llamado intenso a un cambio de vida, a un arrepentimiento, mientras todavía haya tiempo de hacerlo. Una breve también observación sobre el problema de ser piedra de tropiezo en la Iglesia tiene que ver con dos tipos de creyentes, ya que por un lado, los que viven en la carne, confundiendo libertad con libertinaje, aquellos que consideran que cualquier cosa es lícita y con su mal ejemplo conducen a niños en Cristo a la comisión del pecado sin importarles que también tengan graves consecuencias para el creyente. Y es que por eso Dios llama a sus hijos a reflejar la condición moral suya en una vida de santidad, que no es una opción, sino la forma natural de la vida en Cristo. Ningún tipo de pecado, por pequeño que parezca, deja de ser pecado,
por el que el Hijo de Dios dio su vida de infinito valor para cancelar las cuentas ante la justicia de Dios. Pecar voluntariamente es, y note esto, pisotear la sangre de Jesucristo y exponerse, además, a la disciplina por esa acción. Así lo muestra Hebreos capítulo 10 y los versículos 26 al 31. Pero también, y note que no es menos gravedad, está el mal ejemplo de aquellos que, por su condición de legalista, exigen de los santos una vida de limitaciones, restricciones, costumbres, etc., que hace insoportable la vida cristiana porque se requeriría para ajustarse a ellas un poder sobrenatural que Dios da para cumplir sus demandas, pero no para llevar a cabo los intereses de los hombres. Estos son los que con su enseñanza no bíblica, con su afán de misticismo, con su deseo de maltratar el cuerpo, inquietan y angustian a niños en Cristo, haciéndoles dudar incluso de su propia salvación. Tales personas hacen caer a muchos de los recién convertidos y producen lágrimas en muchos adolescentes que son incapaces de conciliar el sueño, pensando que acaso no han sido verdaderamente renacidos en Cristo. Para eso también es la enseñanza y advertencia de Cristo, cuando dice: «Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Sería mejor para uno y otros una mano amiga que les atase una piedra de molino al cuello y lo anegara en el profundo del mar. Continuará con el versículo 8, donde dice: «Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno». Jesús repite aquí prácticamente a la letra la enseñanza del Sermón del Monte en el capítulo 5 y los versículos 29 y 30, sobre las medidas drásticas que deben tomarse cuando algo en la vida personal puede ser ocasión de caída. Allí se refirió solo al ojo y a la mano, pero aquí lo amplía también con el mismo remedio drástico de amputación, es decir, de una decidida acción que lo retire de ser ocasión de tropiezo. De manera que la reiteración de la enseñanza en la misma forma indica la necesidad de prestarle atención preferente, ya que el mismo maestro la considera importante. Las fuentes de las tentaciones y de las caídas, tanto las propias como las que puedan ocasionarse en otros por el mal ejemplo, son, en una gran mayoría, el resultado de la propia concupiscencia personal. La carne que mora en el creyente le atrae y seduce haciéndole caer. Santiago, capítulo 1 y los versículos 12 al 15 dice: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Muchas veces se echa la culpa de las caídas y fracasos espirituales sobre Satanás, cuando es simplemente el resultado de una vida que no está controlada por el Espíritu Santo y como consecuencia sigue los dictados de la carne.
Gálatas, capítulo 5 y versículo 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor se refiere, en primer término, a los pecados de acción, apuntando a los órganos del cuerpo encargado de ejecutar las acciones que salen del deseo volitivo de la persona. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, aplicando mediante la referencia a manos y a pies, a las acciones que expresan caídas espirituales, ya que las malas acciones están relacionadas con las manos, como instrumentos de servicio de ellas. El mal testimonio está vinculado a los pies, como los instrumentos para andar. El andar es figura de testimonio de modo de conducirse en el mundo. Esa era la enseñanza considerada en el Sermón del Monte. Muchos consideran y dicen que es seguro que la vida eterna no puede perderse. Pero hay que puntualizar, sin embargo, que no puede perderse siempre que la persona, cuando peque, venga al arrepentimiento y no vuelva a hacer aquello que estaba causando pecado en su vida. Esto hay que puntualizarlo, ya que una vez se puede alcanzar la salvación por gracia mediante la fe, no puede perderse porque es un don de Dios, en cuyo compromiso salvífico cancela en Cristo la deuda de todos los pecados, otorgando por ello el perdón pleno de todos. Considérese que esto es antes de convertirse, pero una vez convertido al Señor, si la persona vuelve a su vómito, si la persona vuelve a hacer lo mismo y a renegar completamente del Señor, pues ahí la cosa ya solo queda el arrepentimiento. Colosenses capítulo 2 y versículo 13 dice: Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y es que por esta razón no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Repito, para los que están en Cristo, pero no para aquellos que practican el pecado voluntariamente. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo, por tanto, que está bien claro lo que la palabra enseña, pero la vida puede quedar reducida a algo sin valor para Dios, ni recompensa alguna para el creyente, si no ha discurrido por senda de justicia que Dios estableció para caminar propio del salvo. Estos son salvos, pero lo serán como por fuego, es decir, perdiendo todo para salvarse ellos solo. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, dice: Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aún así como por fuego. Las obras impropias son quemadas definitivamente. El Señor enseña, mediante una figura hiperbólica, la acción decidida de que el creyente debe de llevar a cabo en las áreas de la vida que sean obstáculo o elemento de caída, tanto para él como para otros, en la figura de cortar un miembro antes de pecar con él. Ya se dijo anteriormente que no se trata de una enseñanza de amputación literal, sino de separar todo aquello que pueda ser motivo de caída o de pecar. Hijo de Dios, regocíjense al oír esto, pero tengan cuidado con cómo piensan, cómo hablan. Amigo y amiga oyente, Jesús presenta el lado negativo de la verdad mencionada anteriormente, ya que cuando una persona maltrata a un cristiano, está maltratando a Cristo. Este lado de la verdad también se aplica
a creyentes e incrédulos. Trátese del peor perseguidor pagano que ocasiona algún daño a un cristiano o de un creyente que perjudica a hermano en la fe. El resultado es igual. Cristo mismo es atacado también. Es obvio que nuestro Señor no está refiriéndose a niños físicos, sino espirituales. Por tanto, la frase «estos pequeños que creen en mí» clarifica que Jesús tiene en mente los niños de los que había hablado en la frase «un niño como este» en el versículo 5, ya que Jesús está hablando de un tropiezo moral y espiritual, es decir, de pecar. Amigo y amiga oyente, si tú te has dejado arrastrar por influencias pecaminosas, es bueno que te pongas a cuentas con Cristo. Y también lo mismo, si tú hiciste pecar a otra persona, es bueno que vengas en arrepentimiento al Señor. Por ello, tanto a unos como a otros os invito a que podamos estar orando una oración cortita, sencilla, pero esto sí, de arrepentimiento y de entrega al Señor. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque me he dejado arrastrar por influencias de hombres y también yo mismo he guiado a otros a hacer lo que no debían, sabiéndolo. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.